Quiero agradecer a los docentes que nos acompañan también en sala, al doctor José Luis Llanos, al doctor Rodrigo Fernández, a la doctora Marisol Callejas, al doctor Juan Manuel Lapaza y a la doctora Ivonne Salcedo. Bien, entonces, un poco les quiero explicar para esta gestión. Se ha incorporado también a la materia de patología especial contenidos del área de oncología clínica. Comentarles que se ha hecho una evaluación. Voy compartiendo pantalla, por favor, me confirman si ven mi pantalla. Sí ¿Sí? se ve. ¿Se ve? Pero sí se ve. Gracias. Bien, como les estaba mencionando, el año pasado ya se hizo esta incorporación del contenido de oncología clínica a la materia de patología especial. Se hizo una evaluación a los estudiantes que han pasado estas clases. El 95% de los estudiantes confirmaba y recomendaba que la materia continúe, ¿no? Con esta modificación que hemos hecho en cuanto a los contenidos de oncología clínica. Es por ese motivo que esta gestión también vamos a continuar con esta implementación, con esta modificación en cuanto al contenido de la materia. Esta diapositiva simplemente con fines de mostrarles de que existen una línea en el cual existe las decisiones que se toman a nivel superior. Estamos con el Consejo Facultativo, Decanato, Dirección Académica, posteriormente está Dirección de Carrera. Se encuentran ahí los diferentes departamentos, el Departamento de Fisiopatología, el cual se encuentra regentando la materia de patología especial con oncología clínica. Como saben ustedes, para esta gestión hemos invitado nuevos docentes, los cuales tienen experiencia, y esta nominación ha sido entregado a Consejo de Carrera. Esta nominación todavía no ha sido totalmente aceptada, no tenemos respuesta, pero las clases ya han empezado el día de hoy. Por lo cual los docentes, al no tener ninguna observación de dirección de carrera ni de consejo de carrera, están ya asistiendo a las clases para poderlos orientar y comenzar las clases de forma oficial con los estudiantes. El departamento ha cumplido con pasar la lista de los docentes invitados, pero estamos a la espera de dirección de carrera, principalmente de consejo de carrera, para que se pueda aprobar y ya podamos comenzar con los docentes de manera oficial. Muy bien, entonces también comentarles aquí está la malla curricular de la carrera de medicina, en el cual en cuarto año se llaman todas estas materias: medicina, cirugía, radiología, patología especial con su contenido de oncología clínica y también epidemiología. Patología especial en oncología clínica, este es el programa analítico, esta es la carga horaria de la materia, y en esto es que en la materia de patología especial, los docentes titulares que tenemos son el doctor Roberto Guardia, con bastantes años de experiencia el doctor Edwin Flores, y los docentes invitados para esta gestión son el doctor Rodrigo Fernández, la doctora Marisol Callejas, el doctor José Luis Llanos y el doctor Rubén La Paz. Y los docentes invitados para la materia de oncología clínica es la doctora Ivonne Salcedo y el doctor Juan Manuel La Paz. Bien, se preguntarán cómo se van a hacer las evaluaciones. Según la normativa, la evaluación tiene un componente teórico y un componente práctico. La teoría equivale al 60% de la nota final y la práctica al 35%, haciendo la sumatoria del 100%. El 65% de la nota teórica viene de los parciales. Los 3 parciales equivalen al 40% de la nota, el examen final 25% y las notas prácticas un 35%, haciendo la sumatoria del 100%. Basados en esto, se va a hacer la evaluación en cuanto al 65% de la parte teórica, los exámenes que vamos a rendir, los 3 parciales más el final. En esos parciales se realizarán preguntas de patología especial en un 60% y preguntas de oncología clínica en un 40%. La práctica, que equivale al 35%, también será evaluado en ambos componentes.
La nota práctica se pondera de la nota del docente de patología en 60% y la nota del docente de oncología en un 40%. Es decir, esta incorporación del contenido temático de oncología tiene una ponderación. No es que ustedes van a las clases de oncología y no se les evalúa, no, tiene una ponderación y un puntaje. La nota práctica de oncología equivaldrá al 60% del docente, la nota de oncología al 40% nuevamente. Se determinan diferentes criterios. Todavía no se ha consensuado, eso es de las evaluaciones anteriores, de la anterior gestión, donde se evaluaba la asistencia, puntualidad, participación, los trabajos, repasos, resolución de casos clínicos, etcétera, ¿no? En esta gestión todavía no nos hemos podido reunir con el equipo docente completado con los docentes invitados. Una vez que tengamos la aprobación de consejo de carrera, haremos esta reunión programativa para determinar cuáles serán los valores de evaluación en la práctica. La plataforma del Classroom ya deben de tener los códigos del Classroom y en ese se va a subir todo el material. El link del Zoom como ahora se ha compartido, el temario, los videos, las presentaciones, las notas de los parciales y comunicados importantes del departamento. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Bueno, hemos estado haciendo las distribuciones de los estudiantes a los diferentes grupos de oncología, ¿no? Evidentemente hay algunos choques de horarios con los estudiantes. Hemos subsanado esos choques que han tenido para que así no tengan ningún inconveniente para poder pasar ninguna de las clases que se les choca. De todas maneras, ahora que han repartido los grupos de cirugía o de radio y ven que todavía les choca algo, pueden pasar hasta el día de mañana, que es el último día límite para hacer algún cambio adicional. Muy bien, entonces no quiero quitar más tiempo al doctor, solamente mostrarles el cronograma que se les ha compartido de los diferentes grupos. Muy bien. Muy bien, Perdón, doctora. Hola, sí, ¿Podemos sí. empezar? Ahí está. Sí, Primero. acá. Simplemente para terminar, doctor, ese es el cronograma que se les ha pasado. Ahí están los grupos de patología y los grupos de oncología que se han distribuido en el día miércoles y en el día jueves. Ah, estoy compartiendo mi pantalla para terminar esto. ¿Pueden ver? Sí, doctora. Gracias. En esta parte tenemos el avance temático de las teóricas. Está a partir del 16 recién. Acá está. Ahora sí. Ahora sí, entonces, este es el componente de las clases teóricas. El día de hoy tenemos la clase inaugural y también la clase de vasos sanguíneos y corazón, aterosclerosis y cardiopatía isquémica, ¿no? El desarrollo de las teóricas también va a ir acompañado en algunas ocasiones del componente de oncología clínica, de las alteraciones oncológicas más prevalentes. Por ejemplo, una vez que se toque la parte de tumores de pulmón y pleura en patología, también se tocarán en la parte principalmente clínica, en la parte de oncología, cuál es la epidemiología del cáncer de pulmón, los factores de riesgo, el diagnóstico, el tratamiento. Posteriormente, cuando se llegue al tema de, sea de tracto digestivo e hígado, patologías, también se tocará el tema de sea de esófago y estómago, como una patología prevalente, ¿no? Y así, en cada uno de los sistemas se toca los SEAs con alta prevalencia en la zona, sea de hígado, sea de páncreas, de vía biliar, entre los más destacados.
Y esto, al finalizar el sistema, en este caso, por ejemplo, en el sistema del tracto digestivo, una vez que terminemos, se va a dar un espacio en la teórica también para que puedan los doctores de oncología poder dar una clase teórica de esas patologías que les menciono. Este cronograma también se les va a subir en el Classroom y bueno, espero que también sea provechoso para ustedes la materia de patología especial y oncología clínica. Muchas gracias y doy la bienvenida a los doctores que me acompañan también en sala. Muchas gracias por su asistencia, al doctor José Luis Llanos, al doctor Rodrigo Fernández también, al doctor Juan Manuel Apaza, a la doctora Marisol Callejas y a la doctora Ivonne Salcedo. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿O podemos dar paso al doctor Guardia? Muy bien. Bueno, de todas maneras, también si hay alguna duda, estamos en el departamento para ayudarles con cualquier inquietud. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Guardia. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos a todos los estudiantes de cuarto año a la cátedra de patología especial, que es, como ustedes saben, la patología de los diferentes sistemas orgánicos, a diferencia de la patología general, que en nuestra facultad se llama anatomía patológica, y que es un enfoque generalista de las enfermedades humanas, ¿sí? Entonces, en este cuarto año, en este interín, vamos a tratar ahora de una manera específica todo lo que han visto en la patología general, pero referido a los diferentes sistemas orgánicos. Y como decía la doctora en el cronograma de avance de materia, vamos a empezar con la patología cardiovascular, ¿sí? En esta oportunidad, a no ser que quieran dirigirse a los estudiantes, los doctores que me acompañan, yo voy a empezar con un tema de recordación, de recordamiento de la patología cardiovascular general, ¿ya? Y a ver si podemos abordar cardiopatía isquémica más, aunque es un tema que creo que lo voy a preferir dar en la próxima clase, puesto que es el tema más importante de la medicina del adulto, ¿sí? ¿Quieren hablarles a los estudiantes, los doctores? Bueno, creo que van a solamente compartir esta clase conmigo y obviamente con todos ustedes. Ya los van a ir conociendo. Eh, es probable que me conozcan muchos de ustedes a mí en la cátedra de histología, pero los que no han estado directamente conmigo, pues ya me irán conociendo mejor. Como les decía, vamos a eh, ahora compartir mis diapositivas para empezar con el primer tema del año. No sé si ven la presentación. Sí, Sí, doctor, se ve la presentación. Perfecto. Vamos entonces, como les decía, a hablar de unas generalidades del sistema cardiovascular, que son los trastornos hemodinámicos, comunes a muchas de las más importantes patologías de este sistema orgánico, tan importante como son los vasos sanguíneos y el corazón, que forman un circuito cerrado y por lo tanto tienen una lógica semiológica muy peculiar, ¿no? Entre los trastornos hemodinámicos, entonces vamos a hablar de las diferentes patologías comunes al mal funcionamiento de tanto del corazón como de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que los trastornos del sistema cardiocirculatorio son muy importantes, muy relevantes en la práctica médica en general,
porque tienen tal vez la mayor morbimortalidad en los seres humanos, sobre todo en la patología y la semiología de los adultos. ¿Sí? Aquí tenemos los trastornos circulatorios que producen alteraciones importantes en el funcionamiento celular y tisular. Seguramente todos están pensando en las repercusiones que tiene la alteración vascular sobre el corazón y sobre los sistemas orgánicos en general, sobre todo los sistemas orgánicos, porque todos los sistemas orgánicos tienen vasos y tienen también linfáticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos a esclarecer en esta plática? Definir los trastornos circulatorios, clasificar los trastornos circulatorios según extensión o grado de afectación y el mecanismo de acción, explicar el mecanismo de acción de los mismos, describir sus cambios morfológicos, sobre todo, sin entrar en muchos detalles, y explicar la importancia que tienen estos trastornos como causa y complicación de diversas enfermedades, sus asociaciones y su gran importancia en la práctica médica. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son estos procesos que acompañan a la patología general del sistema circulatorio? Están principalmente el edema o los derrames en las cavidades corporales, la hiperemia y la congestión, que pueden ser también tener un mecanismo parecido, aunque las manifestaciones anatómicas sean un poco diferentes, ¿sí? La hemorragia, la trombosis, el embolismo, tromboembolismo principalmente, el infarto y el choque, ¿sí? El choque de diferentes tipos. Vamos entonces a empezar a hablar del edema y los derrames corporales, ¿sí? ¿Qué es un edema? Un aumento de la acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales o sea, en los tejidos, ¿sí? O en las cavidades corporales, derrame, ¿no? Derrame pericárdico, derrame pleural, derrame abdominal, que se conoce también como ascitis, en fin, ¿no? Entonces, la característica en general de esta patología es la acumulación de líquido en un espacio intercelular, en el tercer espacio que llamamos, en el espacio intersticial, ¿sí? Y esto va a depender de este tipo de flujos que interactúan entre sí. Son sobre todo tres mecanismos, que tienen que ver con el aumento de la presión hidrostática o la disminución de la presión coloidosmótica, y también el funcionamiento de los linfáticos aquí de por medio en forma aleatoria, ¿no? Cuando hay alguna alteración en un aumento de la presión hidrostática o cuando hay una mayor disminución de la presión osmótica que la normal, entonces puede suceder el edema, ¿sí? Hay una vertiente arterial, un lecho capilar y una vertiente venosa. Entonces, en este territorio es donde ocurre principalmente la salida normal y la entrada normal del líquido entre los vasos sanguíneos y el intersticio. Pero cuando esto está aumentado o esto está disminuido, entonces empieza la acumulación en este espacio intersticial de un líquido remanente, ¿sí? Y eso es lo que llamamos edema. El edema puede ser, sobre todo en el intersticio, en el tejido conjuntivo, y también podríamos extrapolarlo esto a los espacios corporales de tipo inflamatorio, o sea, un exudado, o un infiltrado no inflamatorio, o sea, un trasudado, ¿sí? La mayor parte de los exudados pueden ser debidos a un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Por cualquier mecanismo que influya en la permeación de los vasos sanguíneos, en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, autoinmune o de cualquier naturaleza que aumente la permeabilidad de los vasos sanguíneos, sobre todo capilar, entonces va a determinar la acumulación de un proceso inflamatorio, de un líquido de edema, que además se va a acompañar de la salida de algunos elementos formes de la sangre, y eso es lo que conocemos como
exudado. Y esto se puede extrapolar, como hemos dicho, a los derrames corporales. Y el trasudado simplemente es cuando solamente el líquido se acumula y no se acompaña por lo menos de una importante cantidad de elementos formes de la sangre, de leucocitos, ¿no? Sobre todo. El edema se clasifica, bueno, hay muchos mecanismos, muchas formas de clasificar el edema, pero la mejor forma de clasificar el edema es en este tipo, en localizado, generalizado. Y entre medio podríamos añadir tal vez el edema regional que implica la presencia del líquido intersticial en un espacio regional, en una región corporal, como por ejemplo en un brazo, ¿no? El localizado tiene que ver mucho con el aumento de la permeabilidad capilar y sobre todo es más característico de los exudados, y el generalizado puede ser un aumento de la presión hidrostática o de la disminución de la presión coloidosmótica, ¿sí? El regional también casi siempre se debe a una obstrucción al flujo de retorno venoso o linfático en la determinada región que está edematizada, ¿no? Bueno, localizado entonces cuando está circunscrito a un pequeño territorio o un territorio más o menos grande, pero que no implica toda una región corporal, y el generalizado que compromete varios territorios, ¿no? 1, 2, 3 o 4 o más regiones corporales, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la etiopatogenia del edema? ¿Sí? El mecanismo de control de circulación de los líquidos entre sangre y los tejidos intervienen múltiples factores en constante intercambio. Esto sobre todo se refiere a la permeabilidad de los capilares en el lecho capilar, secundarios a la presión hidrostática que ejerce el gasto cardíaco, la fuerza de bomba del corazón, y el retorno del espacio intersticial hacia la vertiente venosa por la presión que ejercen las proteínas, la presión coloidosmótica del plasma, para que retorne. Pero la salida de líquido en la vertiente arterial capilar es mayor en general que el retorno del líquido al espacio vascular por la fuerza ejercida por la presión coloidosmótica del plasma. Y entonces este remanente que queda tiene que ser reabsorbido por los linfáticos. Entonces, un pequeño porcentaje remanente es, por la alta permeabilidad de los linfáticos, retorna hacia el corazón, a través ya sea del conducto torácico o de la gran vena linfática para llegar a la vena subclavia izquierda y retornar a la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de la presión hidrostática, como decíamos, o una disminución de la presión coloidosmótica, entonces el líquido intersticial está incrementado. Y eso es lo que llamamos edema. Esto puede ser local o regional o generalizado, ¿ya? Este mecanismo generalmente acompaña a los edemas de tipo regional y generalizado. El localizado, como decíamos antes, se debe sobre todo a un aumento de la permeabilidad circunscrita de la vasculatura sanguínea, ¿ya? Entonces, las causas de edema, repitiendo, aumento de la presión hidrostática de la sangre, disminución de la presión coloidosmótica de la sangre, retención de sodio producida por un aumento de la presión osmótica, que produce un aumento de la presión osmótica, aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Sobre todo en los fenómenos inmunológicos e inflamatorios, y el mecanismo de obstrucción linfática que causa un tipo de edema particular, que es un edema linfático, que tiene semiológicamente diferentes características que yo creo que ya han visto en la práctica de semiología, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver en la anatomía macroscópica y en los hallazgos microscópicos? El órgano afectado o los órganos afectados van a estar aumentados de volumen y por lo tanto de peso por la acumulación de líquido en ese territorio. Las vísceras pueden estar pálidas
Y si hay una cápsula, como por ejemplo un edema hepático, un edema esplénico, puede estar distendida la cápsula, ¿sí? Y al corte, la sección, la superficie de corte es brillante y deja escapar un líquido sobre todo si es de tipo trasudado, un líquido ceroso, cristalino, poco viscoso, ¿ya? Pero si es un exudado, pues puede ser fibrinoide, purulento o simplemente con un aumento de la densidad, ¿no? Mayor viscosidad que en los trasudados. Y los hallazgos microscópicos, pues vamos a ver un precipitado intersticial granuloso acidófilo rosado. Sobre todo esto se puede ver en el edema pulmonar, es lo característico. Creo que les voy a mostrar luego algunas imágenes. Y esta acumulación de líquido en el intersticio va a separar los elementos celulares. Entonces, tanto las células, ya sean epiteliales o musculares o del tejido conjuntivo, van a estar distanciadas por la acumulación de líquido de edema. En el caso, por ejemplo, de un edema pulmonar, la barrera de la hemostasia, la barrera de alveolo capilar va a estar incrementada, lo que va a condicionar que hay un aumento de tejido intersticial entre la sangre, los capilares sanguíneos y las cavidades alveolares, y eso va a determinar semiológicamente, como ustedes saben, una disnea, ¿sí? Las fibras, en el tejido conjuntivo también, las fibras colágenas, las fibras elásticas van a estar más separadas que lo normal. ¿Por qué? Por la acumulación de líquido intersticial. En el cerebro podemos ver justamente esto, ¿no? Aquí tenemos arriba 3 imágenes de circunvoluciones cerebrales, un corte sagital y otro corte, una visión perpendicular del cerebro, en donde se ven las circunvoluciones bien cercanas unas a otras, mientras que aquí se ve que están distendidas las circunvoluciones cerebrales y los espacios, las fisuras entre los hemisferios y entre las circunvoluciones cerebrales están más angostados, ¿no? Más angostos. Aquí se ve también un poco de congestión, aparte del edema cerebral, ¿sí? Entonces, macroscópicamente el cerebro va a estar aumentado de peso, las fisuras y los surcos se estrechan, las circunvoluciones se ensanchan, estas circunvoluciones se ensanchan, ¿no? Se aplanan los sitios de contacto con el cráneo y la sustancia blanca se aprecia blanda y gelatinosa en la superficie de corte, sobre todo, ¿sí? Y también hay un ensanchamiento de la capa periférica de la sustancia gris. Los ventrículos van a estar comprimidos, vean aquí, los ventrículos laterales aquí están distendidos y aquí están prácticamente colapsados. Son manifestaciones entonces anatómicas de la presencia de un líquido de edema. Y en la microscopia podemos ver también un corte de cerebro normal a nivel de la corteza cerebral, y aquí un acercamiento, vemos un neurópilo y unas neuronas y unas células de la glía acomodadas, conservando su arquitectura, mientras que aquí vemos que el neurópilo exhibe la presencia de espacios inusitados que determinan justamente el edema, ¿no? Una cosa característica también es los espacios perivasculares de Virchow-Robin se encuentran ensanchados y con un halo pálido alrededor de estos vasos sanguíneos, como se ve en esta fotografía, en este acercamiento. Aquí en el edema pulmonar se ven las lobulaciones pulmonares muy tumefactas, ¿no? Y en la microscopia podemos ver las paredes alveolares un poco ensanchadas y a nivel de los espacios alveolares la presencia de este material homogéneo, rosado, que es líquido de edema, que se ha conservado en la preparación histológica y que se ve que es lo característico del edema pulmonar. Además, casi siempre se acompaña de un poco de congestión vascular, como ustedes ven, los capilares en los tabiques alveolares.
Bueno, hiperemia y congestión son un poco diferentes del edema, porque se condiciona un aumento de la presencia de sangre en los vasos sanguíneos cuando hablamos de hiperemia y congestión, ¿sí? Y también se puede ver un área de enrojecimiento en la macroscopia, ¿no? En la zona lesionada. Puede ser una hiperemia o una congestión activa o aguda, ¿sí? O pasiva. Cuando hablamos de congestión pasiva crónica, siempre pensamos, por ejemplo, en la enfermedad, en la insuficiencia ventricular izquierda crónica, secundaria, por ejemplo, a una hipertensión pulmonar no tratada, perdón, una hipertensión arterial sistémica no tratada, o a una miocardiopatía crónica, o a una valvulopatía izquierda crónica, en el caso de edema pulmonar, estamos hablando, ¿no? O también como secuelas de un infarto agudo de miocardio. Entonces, aquí hay una congestión pasiva crónica pulmonar, pero puede también ser un edema agudo de pulmón tras un infarto agudo de miocardio. Puede haber también una hipertensión aguda pulmonar y como consecuencia un edema pulmonar agudo, ¿sí? Que generalmente se acompaña de una disnea importante y de otros mecanismos compensatorios y a veces de insuficiencia renal por una disminución del gasto cardíaco a los órganos vitales, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un hígado normal, aquí las características clásicas de un lobulillo pulmonar, en donde vemos un espacio porta, una vena terminal o central del lobulillo, los cordones medulares, los sinusoides muy bien conservados. Esta es la imagen clásica normal de un parénquima hepático, ¿sí? Hay un poquito de congestión, pero es normal. En cambio, aquí podemos ver que hay un edema importante en la zona 3 del lobulillo pulmonar, perdón, del lobulillo hepático. Esta es la zona 3, esta es la zona 2, esta es la zona 1 de Rappaport, ¿no? Entonces, la que más sufre casi siempre cuando hay una isquemia y por lo tanto un edema es la zona 3 del lobulillo de Rappaport. Aquí vemos unos cordones de Bill-Roth bastante conservados, unos cordones hepatocitarios, mejor dicho, bien conservados, y en la zona 3, edema, ¿no? Que se puede o no acompañar de congestión o incluso de inflamación, ¿sí? Entonces, el mecanismo del edema localizado suele ser, hemos dicho, por una lesión inflamatoria, ¿ya? Mediada ya sea por un efecto infeccioso, tóxico o inmunológico, ¿sí? Entonces, hay unas condiciones en donde se produce una hemostasia normal, pero cuando el mecanismo protrombótico sobrepasa a los mecanismos de disolución del coágulo, que es lo normal, la hemostasia primaria, entonces puede este trombo progresar, ¿no? La hemostasia normal es así, tiene estas 3 fases o 4 fases: la vasoconstricción, ¿no? Luego tenemos la hemostasia primaria por la acumulación y el reclutamiento de plaquetas. Luego tenemos una activación de varios mecanismos: factor tisular, derivado de las células endoteliales, expresión de fosfolípidos complejos, activación de la trombina, polimerización de la trombina, entonces forma un coágulo de fibrino plaquetario, ¿sí? Y luego viene la formación de un trombo, que obviamente no tiene que ocluir la luz mientras sea fisiológico, pero cuando ya empieza a progresar este trombo y se hace peligroso, entonces ya no hablamos de un fenómeno normal, fisiológico, ¿no? Aquí tienen que dominar los mecanismos antitrombóticos en esta fase, porque si dominan los acontecimientos trombóticos, entonces el proceso se vuelve patológico. La hemorragia es la salida de sangre del interior de los vasos sanguíneos o el corazón hacia los tejidos, hacia las cavidades corporales o al exterior del organismo.
¿no? Y esto se debe a un aumento importante de la permeabilidad, pero sobre todo a ruptura de los vasos sanguíneos, ya sea por mecanismos traumáticos o por alguna enfermedad que favorezca la fragilidad capilar o la hemorragia, ¿no? Una aterosclerosis que se puede disminuir la resistencia de la pared vascular, puede provocar, de hecho, una de las causas importantes de accidente vascular cerebral es la isquemia, pero también puede ser la hemorragia, ¿no? Hay accidentes vasculares isquémicos y hay accidentes vasculares hemorrágicos. Bueno, y la hemorragia entonces se puede llamar, de acuerdo a las características morfológicas, si se acumula en el peritoneo, un hemoperitoneo, si es torácico, un hemotórax, si es pericárdico, un hemopericardio, si es en las partes blandas sobre todo, un hematoma. La equimosis es una especie de moretón de mayor concentración en las partes blandas generalmente, pero sin formar un verdadero tumor como lo hace el hematoma. ¿Sí? Cuando hay derrame articular, hemorrágico, obviamente, hablamos de hemartros, y las petequias y la púrpura son pequeñas hemorragias puntiformes por rotura o aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Vascular capilar. Aquí, por ejemplo, tenemos una hemorragia petequial, ¿sí? Aquí tenemos una hemorragia en una cavidad, aquí una hemorragia cerebral, ¿sí? Formación de hematomas subdurales o epidurales, en fin. Y aquí un accidente vascular hemorrágico cerebral. ¿Sí? Estos son ejemplos de los diferentes tipos de hemorragia. Tiene diferente significación clínica la hemorragia de acuerdo al volumen de la sangre perdida, la rapidez con que se escapa la sangre de los espacios vasculares hacia los diferentes espacios, ya sea intersticiales o parenquimatosos, y sobre todo al sitio de la hemorragia. No es lo mismo una hemorragia, un hematoma, por ejemplo, en el muslo, que una hemorragia cerebral, ¿no? Tienen diferente trascendencia. La trombosis es un proceso que hay que estudiar muy bien, tiene mucho que ver con la enfermedad cardiovascular, los factores que predisponen a la trombosis, en general tienen factores de riesgo que hacen también, que cursan también como factores de riesgo de varias enfermedades vasculares o cardiovasculares y cerebrales, ¿no? La trombosis podríamos definirla como un proceso patológico caracterizado por la formación de coágulos intravasculares en una persona viva, porque se pueden formar trombos en un cadáver, pero esos se llaman coágulos, ¿ya? Coágulos y no se llegan a organizar como se llegan a organizar los trombos en un ser vivo, en una persona que está viva. Los mecanismos homeostático normal al que sobreviene la fibrinólisis son los que hacen que no se forme el trombo. Pero cuando estos mecanismos homeostáticos fallan, ya sea por una lesión endotelial o por un estado de hipercoagulación sanguínea o por una alteración del flujo sanguíneo, esta es la tríada de Virchow, ¿no? Esto va a favorecer la trombosis o a que el mecanismo homeostático normal falle, ¿sí? Y entonces el trombo puede organizar, evolucionar y complicar. Y complicaciones que son importantes, ¿no? Porque uno de los factores más importantes que antecede de manera inmediata a un infarto de miocardio, por ejemplo, más que el desprendimiento del coágulo o desprendimiento de la placa aterosclerótica, en fin, es la trombosis, ¿ya? Y los mecanismos más frecuentes e importantes son la lesión endotelial, la hipercoagulación sanguínea y la alteración del flujo sanguíneo, ¿sí? La estasis o el aumento del flujo, las turbulencias, favorecen la trombosis. La lesión endotelial es como una herida en el endotelio que expone lo que está por debajo, que es la membrana basal, que tiene laminina, fibronectina, entactina, tiene algunos proteoglucanos y tiene colágeno 4 y uno de los factores
que forma parte de la colágena 4, el factor de von Willebrand, cuando se expone es un poderoso agente trombolítico, trombogénico más bien, un agente trombogénico feroz que favorece la trombosis. Y muchos estados de hipercoagulabilidad sanguínea, ya sean congénitos o adquiridos, uno de los más importantes factores ahora que están llevando ustedes, que van a llevar ustedes junto con la materia de patología especial, los cánceres avanzados son factores importantes para la hipercoagulabilidad sanguínea, ¿no? Entonces, hay diferentes variedades de un trombo, ¿ya? Según el origen, puede ser de origen arterial o venoso. En general, los de origen arterial son trombos blancos, bien formados, fuertemente organizados. En cambio, los de origen venoso, que son más frecuentes, menos importantes tal vez, pero que sí tienen que ver mucho con el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, son menos organizados, son más rojos, ¿no? Y estas líneas de sangre que son característicos de los trombos blancos son menos evidentes en los trombos de origen venoso, ¿sí? Entonces los trombos de origen arterial tienen que estar muy bien formados, menos eritrocitos y más plaquetas y fibrina y otros elementos, ¿no? Ahora, según su carácter, puede ser oclusivo y este va a condicionar obviamente isquemia por detrás de la oclusión, ¿sí? Y si es un órgano parenquimatoso, un infarto que puede ser de tamaño variable, un pequeño infarto o un gran infarto, ¿sí? Entonces, el oclusivo obviamente ocluye completamente la luz vascular, puede propagarse, extenderse a lo largo del vaso, no quedarse en el sitio solamente de lesión endotelial, por ejemplo, sino extenderse a un mayor territorio, organizarse de manera más extendida y producir mayor obstrucción o ocupar mayor espacio. Puede ser, cuando hablamos de un trombo mural, cuando está adherido a la pared o a una cavidad. En general, el vaso o la cavidad donde se forman los trombos murales tienen que ser de gran calibre, como por ejemplo los ventrículos, las aurículas, ¿sí? Ahí se forman los trombos murales, o los vasos arteriales, ¿no? De mayor calibre. Y las vegetaciones son los trombos que en general se asocian a una válvula inflamada, previamente dañada, y estas vegetaciones pueden ser asépticas o sépticas. Cuando tienen además colonias bacterianas, entonces hablamos de una vegetación séptica, ¿no? Que pueden también formar tromboémbolos, y los tromboémbolos pueden llegar, por ejemplo, si nacen en las cavidades cardíacas, al cerebro y no solo producir una isquemia local, sino además un absceso cerebral, ¿no? Si están infectados. Estos son típicos de las endocarditis. Las vegetaciones sépticas son típicas de las endocarditis infecciosas sobre todo, ¿sí? Según su evolución, los trombos pueden ser antiguos o recientes. Muy frecuentemente los antiguos sufren un fenómeno de recanalización del trombo, ¿sí? Y los trombos recientes, pues si son oclusivos, son la causa más frecuente de un infarto agudo de miocardio o de un accidente vascular cerebral isquémico sobre todo, ¿sí? Ahora, según su contenido, ya un poco mencionamos, blandos, sépticos, asépticos, blandos cuando el trombo es más venoso que arterial, y son más firmes los trombos originados en la vertiente arterial de cualquier arteria, ¿sí? Y los sépticos son los que están contaminados generalmente por bacterias, aunque también pueden haber otro tipo de agentes microbianos, ¿sí? Aquí tenemos trombos murales, aquí tenemos un trombo sobre una placa aterosclerótica. Aquí tenemos trombos que se han organizado, pero se han reepitelizado, y este también se ha reepitelizado y además se ha recanalizado, ¿sí? Y aquí tenemos un trombo oclusivo, que seguramente ha desencadenado algún tipo de infarto, dependiendo del vaso, será más grande o menos grande, ¿no? Entonces, estos son en cavidades mayores, los murales, y los trombos arteriales clásicos en cavidades menos grandes,
¿sí? La evolución del trombo, pues ya hemos dicho que puede propagarse al acumularse mayor cantidad de plaquetas y fibrina y puede llegar a convertirse en un trombo oclusivo, ¿sí? Como este, por ejemplo, como este, ¿sí? O recanalizarse. Puede desprenderse y entonces viajar, ¿sí? Esto se llama tromboémbolo, desalojarse del sitio de origen y viajar a un sitio secundario donde puede causar el problema, ¿sí? Un trombo pulmonar, un tromboémbolo pulmonar, por ejemplo, no ha nacido generalmente en las venas o arterias pulmonares, sino ha llegado a viajar desde las venas profundas de los miembros pélvicos, de los miembros inferiores, ¿sí? ¿Y dónde se va a alojar? En un circuito de menor calibre. ¿Y cuál es el circuito de menor calibre en este sentido? Las arterias pulmonares de diferente calibre, ¿sí? Puede disolverse, y esto es lo fisiológico, disolverse una vez que ha cumplido su objetivo, se produce su eliminación por fibrinólisis, ¿sí? O puede organizarse, pero recanalizarse, ¿no? E incluso puede inducir fenómeno inflamatorio, ¿no? O fibrosis por la organización del trombo, o puede recanalizarse como en este ejemplo, ¿ok? Muy bien. Y tenemos otra patología importante de los vasos sanguíneos, la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Que suele ser un evento muy frecuentemente terminal de procesos sistémicos o multiorgánicos, con afectación multiorgánica, ¿sí? Que pasa una aplicación súbita o insidiosa de trombos de fibrina diseminados en la microcirculación. No quiere decir que vengan de otras partes, pueden generarse en la microcirculación, ¿no? Este proceso trombótico generalmente se acompaña de hemorragia. Entonces hablamos de un proceso trombohemorrágico que es multisistémico y que, por lo tanto, establece complicación en diferentes cuadros histológicos, en diferentes enfermedades y en diferentes órganos y tejidos, ¿sí? Aquí el mecanismo es una activación de la cascada de la coagulación con la formación de múltiples microtrombos. Se consumen plaquetas, fibrina y factores de la coagulación y se activan mecanismos fibrinolíticos que a veces resuelven el problema, pero a veces van a evolucionar al destino peor, que es la muerte, ¿no? Entonces aquí puede haber un círculo vicioso, trombosis, hemorragia, hasta que produce una falla multiorgánica. Si el fenómeno es sistémico, con afectación de múltiples órganos y o tejidos, entonces el desenlace suele ser fatal. ¿Sí? Aquí tenemos una coagulación intravascular diseminada en este corte de cerebro. Aquí tenemos en la histología un microtrombo en la circulación arterial pulmonar de pequeños vasos. Aquí en los capilares del penacho de capilares glomerulares, igual aquí, miren, lleno de puros microtrombos. Y aquí tenemos una hemorragia, probablemente en la suprarrenal, ¿no? Por la organización en trabéculas de este órgano. Pero lo cierto es que hay, como verán, no solo trombosis, sino generalmente hemorragia concomitante. Y la embolia es el viajar de una sustancia a través de la corriente sanguínea, ¿no? Y su impactación en un vaso sanguíneo alejado del sitio de origen, ¿sí? Entonces, la mayor frecuencia de este fenómeno de embolia es tromboembolismo, ¿sí? O sea, es un trombo que viaja y se impacta en un vaso sanguíneo diferente del sitio de donde se formó, ¿sí? Un émbolo es entonces una masa intravascular desprendida, suele ser sólida pero de consistencia variable, puede ser líquida o gaseosa y es transportada por la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto donde a menudo causa disfunción o infarto, si es muy importante, infarto tisular, ¿sí? Entonces puede ser sólida, líquida o gaseosa, pero como decíamos, el más frecuente es el trombo mismo, tromboémbolo, ¿sí? Que es una masa sólida hemorrágica,
de fibrina, plaquetas y eritrocitos organizados que pueden desprenderse del trombo original y producir una tromboembolia. El ejemplo más clásico es el que nos ponen aquí en este esquema, ¿no? Ha nacido en los miembros pélvicos, en las venas de los miembros pélvicos, ha viajado a través de la vena, va a llegar al corazón derecho y va a ocluir la circulación pulmonar, ¿no? A veces puede pasarse directamente a las cavidades izquierdas, eso siempre y cuando haya un defecto en el tabique, ya sea interauricular o interventricular, y entonces a esto se llama tromboembolismo paradójico o paradojal, ¿sí? Pero lo más frecuente es que se produzca en el mismo lado a través del corazón derecho, si es que nace en las venas, y produzca un tromboembolismo pulmonar de diferente tamaño, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, un tromboémbolo en silla de montar, en las arterias pulmonares, en la arteria pulmonar que se está ramificando en las dos principales. Aquí es la imagen histológica clásica. Vean ustedes las líneas de SAN. Estos son artificios. Estas líneas son artificios de corte. Las verdaderas líneas de SAN son estas áreas pálidas y rojas, ¿no? Aquí se ve mejor áreas pálidas y áreas rojas. Este es un trombo fuertemente organizado que está dentro de la luz de un vaso sanguíneo, probablemente arterial, pero también podría ser venoso. Aquí tenemos otro tipo de embolismo, perdón, una embolia grasa o de médula ósea, ¿sí? Aquí se puede reconocer las células adiposas que hay normalmente en la médula ósea y elementos hematopoyéticos formando parte de este émbolo, ¿sí? Entonces, esta es una embolia de médula ósea, un ejemplo de médula ósea. Y este es un ejemplo de líquido amniótico que ha migrado en la época del embarazo hacia los pulmones de la madre, ¿no? Una embolia de líquido amniótico a los pulmones de la madre. Y aquí hay también embolias tumorales, ¿sí? De hecho, una de las características más importantes de la malignidad de una neoplasia, ¿sí? Es la capacidad que tienen de dar metástasis. Y una de las vías para la que se produzcan las metástasis pueden ser los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. En este caso es un vaso sanguíneo venoso probablemente, en donde hay un carcinoma microcítico, ¿sí? Un carcinoma de células pequeñitas, muy azules, muy redondas, probablemente de un lado del pulmón a otro lado del pulmón, o podrían ser de otros orígenes, pero el carcinoma microcítico más importante en la patología humana es el de pulmón, ¿no? Pero aquí se ve dentro de un vaso sanguíneo. Eso quiere decir que no ha nacido aquí el carcinoma, sino que ha migrado, ha dado metástasis a este vaso y está siendo parte de un mecanismo de embolismo tumoral. ¿Y cuál es la consecuencia de la obstrucción? Generalmente por un trombo, como les decía, aunque no es la única forma en que se produzcan obstrucciones, es el infarto, ¿no? ¿Y qué es el infarto? Es una necrosis isquémica o hemorrágica, pero en general cuando es trombótica es isquémica, ¿no? Por la oclusión de la vascularización arterial o del drenaje venoso a un tejido concreto. Los infartos pueden ser rojos y blancos. Esto es interesante. Los infartos isquémicos en la mayor parte de los órganos parenquimatosos del cuerpo son blancos, son isquémicos, mientras que los infartos en los órganos que tienen un doble sistema circulatorio, porque les llega la sangre, ya sea por ejemplo, el pulmón, le llega la sangre por la arteria pulmonar, pero también le llega sangre por las arterias bronquiales, ¿no? Entonces, en ese caso se producen infartos rojos, ¿no? O hemorrágicos. Otro mecanismo para los infartos hemorrágicos es la torsión de un pedículo.
por ejemplo, un quiste anexial, un quiste de ovario o paraovárico, que se tuerce, primero obstruye la circulación venosa, porque los vasos venosos tienen paredes más blandas, y recién después, cuando se ha congestionado el tejido, se produce la obstrucción arterial. Entonces, ¿qué tipo de infarto va a tener ese órgano? Digamos, ese ovario va a ser un infarto rojo, hemorrágico, ¿verdad? Y como les decía, en algún otro momento pueden ser infectados, bacterianos, generalmente bacterianos, o por otros agentes microbianos, o pueden ser sépticos o estériles, ¿sí? Cuando son sépticos, además de producir un infarto, pueden producir abscesos, como les di el ejemplo del absceso cerebral. Aquí tenemos un infarto rojo, hemorrágico, típicamente en el pulmón, por el doble sistema circulatorio que tiene, ¿no? Y aquí tenemos un infarto blanco, que también es en el pulmón, pero ha sido de origen trombótico masivo, ¿no? No ha dado tiempo a que supla el infarto la circulación bronquial. En el corazón casi siempre, o si es que no me equivoco, siempre son infartos blancos, ¿no? Esta es una secuela, ya está consolidado, debe tener casi una semana de antigüedad de este infarto que ha provocado probablemente la muerte de este individuo, ¿no? Y por último, tenemos entre las alteraciones hemodinámicas que hemos repasado, el choque, ¿no? En un estado de hipoperfusión tisular periférica. En otras palabras, puede ser por una disminución del gasto cardíaco, una disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz de cualquier origen, una hemorragia, por ejemplo, y como consecuencia hipoperfusión tisular periférica, ¿no? Lo que significa hipoxia celular, que puede ser leve, moderada o grave. ¿Sí? Si es grave, obviamente empezamos a hablar de un choque que puede ser de origen cardíaco, tóxico, metabólico, en fin. Tenemos aquí la clasificación de los tipos de shock. Un choque cardiogénico, generalmente secundario a un infarto agudo miocardio, pero también puede ser secundario a una miocardiopatía, una miocarditis sobre todo, a un taponamiento cardíaco por una embolia pulmonar, ¿no? Una hemorragia, diarreas y quemaduras pueden provocar gran pérdida de líquido o de hemorragia o de sangre, puede ser líquido o sangre, o infecciones graves, un choque séptico, que en general son más graves, la anafilaxia, que es una reacción de hipersensibilidad, sobre todo de tipo 1, hipersensibilidad inmediata, mediada por IgG, o un choque neurogénico, ¿no? Generalmente secundaria a una lesión cerebral o de la médula espinal, ¿sí? Entonces, en el caso de un infarto de miocardio, de un choque cardiogénico, el mecanismo es la insuficiencia de la bomba cardíaca. En el caso de hemorragias o pérdidas grandes de líquidos corporales, causan hipovolemia. En el caso del shock séptico, vasodilatación, que puede ser importantísima. Y en el choque anafiláctico y neurogénico, un aumento de la permeabilidad vascular sobre todo, ¿sí? Bueno, entonces, en la patogenia y los estadios del choque, estadios iniciales, progresivos y llega a una tercera fase irreversible, ¿sí? La fase inicial no es progresiva todavía, va a manifestar por hipotensión, pero que está compensada. En general se debe a un bajo gasto cardíaco y o vasodilatación periférica. Puede ser un choque hipovolémico o un choque cardiogénico. El hipovolémico puede ser hemorrágico. La disminución de la perfección tisular periférica, donde ya hay manifestaciones como, por ejemplo, palidez, piel sudorosa y fría, puede haber disnea por un edema pulmonar secundario al mal funcionamiento del ventrículo izquierdo, en fin. Entonces hablamos de una fase 2, ¿ya? Y aquí ya empieza a haber un problema de hipoperfusión tisular
en órganos vitales que pueden empezar a producir insuficiencia renal aguda, por ejemplo. Pero más grave ya es cuando la fase es irreversible. Aquí ya hablamos de un fracaso microcirculatorio. En general hay una lesión endotelial y un gran aumento de la permeabilidad vascular, una lesión de la membrana celular y la muerte celular, ¿no? Esto casi siempre está en relación con el choque séptico, ¿sí? Entonces, repasando para terminar, el choque es un trastorno progresivo que puede llegar a causar la muerte y tiende a evolucionar estas tres etapas. Una fase inicial no progresiva, una fase progresiva y una fase irreversible, ¿sí? Muy bien, esa sería nuestra clase de hoy día. Eh, la próxima clase ya entraremos en la materia propiamente dicha con las cardiopatías, ¿no? Isquémica. Empezaremos con la cardiopatía isquémica para seguir dando otro tipo de cardiopatías, ¿sí? Espero que me hayan escuchado, ¿sí? ¿Siguen presentes? Sí, doctor. Okidoki. Sí, doctor.